Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Claro, lee la Biblia, hermano, por favor, lean la Biblia. Después de lanzar una pregunta sobre la esperanza de las nuevas generaciones, con algunos directores, que estaba yo sentado, y yo les lanzaba una pregunta a varios directores y les decía, ¿qué vamos a hacer ante el desafío de la información, de la inteligencia artificial y de que a los chavos les gusta la inmediatez de todas las cosas? Lo quiero ya y rápido, ¿no? Si tengo que ver un reel de 1 minuto y medio, ay no, qué aburrido. Si es de 16 segundos, gloria a Dios, sí lo veo, ¿no? O sea, y lo he comprobado. Un reel de 13 segundos, 2,000 likes. Un reel de 1 minuto y medio, 100. ¿Por qué? Porque quieres todo rápido, inmediato. Y lanzaba esta llamada ahí en la mesa. Estábamos en la mesa y entonces todos empezaron a participar y dije, hoy, ¿qué hice? Levanté ahí una bomba y estoy hablándote de gente que no conoce de Cristo, porque les interesa, porque sus hijos y sus generaciones están siendo afectadas. Pero me llamó mucho la atención la acotación de uno de los directores de jurídico. Y miren que los de jurídico son muy dados a decir las cosas como son, pero cuidando lo que dicen. ¿Sí me explicó? ¿Sí o no? Los que conocen a los abogados saben cómo son los abogados, ¿sí o no? Te dicen las cosas, pero no te dicen todo, porque si no, los agarras por la puerta de atrás y ellos dicen, ya me pescó. Entonces lo dicen, pero midiendo sus palabras. Y él es un director muy ecuánime y dijo algo: hemos quitado el respeto a la autoridad a las generaciones. Y dije, wow, y dije, gloria a Dios, dije amén, pero no dije amén, ¿verdad? Estábamos ahí. Oye el niño, y puso un ejemplo y me fascinó. Oye el niño pasa, estás ahí, eres el tío, y hoy el niño pasa y no te saluda. Uy, me acuerdo cuando mi mamá estaba ahí, que saluda a tu tío, y casi me regresaban, pero con el poder del Espíritu. ¿Y saben qué pasa hoy? Hoy justificamos inmediatamente, se justifica inmediatamente. Ay, es que es introvertido, no le gusta no le gusta a la gente, es que es un niño, y lo justificamos. Y así dejamos que avance una cultura, y así hemos dejado en las siguientes generaciones que avance una cultura, pero no modificamos ese entendimiento, sino hemos dejado que permee. Y eso lo llevará, te voy a decir a qué va a llevar a ese niño: a una incomprensión de los maestros. No entienden por qué un maestro le pide que se siente. ¿Por qué me debe de pedir un maestro que me siente si a mí me dejan bailar, como dicen en tiempos míos, la manzanilla por todos lados mientras como? ¿Por qué quiere que me siente? No entiendo por qué los mayores tengo que respetarlos y saludarlos, y aparte te abrazan y te besan y te preguntan cosas. Yo no quiero responder cosas, yo quiero seguir jugando. No lo entienden, no entienden por qué los mayores se tienen que meter en tu vida, no entienden por qué existe la policía. Y cuando pasas por toda la ciudad, siempre cuando ves policía hay una grosería al lado, ¿sí o no? Yo nunca he leído, avísenme si es que he visto poco, pero yo nunca he leído un letrero donde dice: policía, Dios te bendiga, o bendiciones a los policías, oramos por los policías. ¿Alguien ha visto algo así? Es irreal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos aprendido eso, porque eso lo hemos dado. No hay respeto a los pastores ni a cualquier tipo de autoridad que se vea como una limitación a vivir un momento o distraerle de su celular, de sus juguetes, de su juego, de su camino, de lo que ellos quieren. ¿Sí o no? Ahora aquí hay un problema.
Hay niños no tan niños. Habemos niños no tan niños que no estamos acostumbrados a eso. Y lo que está pasando es que nos está generando un gran problema como sociedad y como personas. ¿Me explico? Nos está generando un gran problema. Pero sobre todo, y aquí es donde va a haber un cambio de chip de lo que normalmente se habla, pero sobre todo, hermanos, podemos limitar el camino de la fe. Si no lo entendemos, podemos limitar el camino de la fe. Y eso es muy peligroso, porque eso tiene que ver con tu vida. Vamos a mirar el siguiente pasaje y vamos a entender cómo desde el entendimiento de la autoridad fluye la fe sobrenatural. Te lo voy a repetir. Cómo desde el entendimiento de la autoridad fluye la fe sobrenatural. Si entiendes autoridad, ojo, te estoy diciendo autoridad correcta y una autoridad no de autoritarismo, entonces vendrá una fe sobrenatural. Si no lo entiendes, estás limitando la fe. Así de simple. Ay, ¿por qué dices eso y por dónde lo vas a sustentar? Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Casi es el 21 pasaje que vamos a ver el día de hoy. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Pon atención. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Siervo ahí, regresa un poco, siervo ahí quiere decir en el original esclavo. Cuando dice había ahí un esclavo, ¿ok? Sigue por favor. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron ¿qué? Sano al siervo. ¿Notaste el entramado de relaciones donde se presenta implícita o explícitamente la palabra autoridad? Si no lo notaste, te lo voy a decir, pero son 10 ocasiones, por lo menos. 1, el término centurión. Centurión quiere decir que tiene a 50 o 100 soldados bajo su mando. 2, centurión, amo de un ¿qué? Esclavo. 3, centurión con presbíteros judíos o ancianos judíos, o sea, dirigentes judíos. Los presbíteros con el maestro Jesús. 5, centurión con el pueblo judío, les hace una sinagoga. 6, la sinagoga con el pueblo judío. En la sinagoga se enseñaba el temor de Dios y el pueblo se sometía a los judíos. 7, el centurión mandó amigos. Quiere decir que hay una cierta autoridad del centurión con esos amigos que posiblemente eran rango inferior inmediato o eran del mismo nivel de centuriones, ¿ok? 8, centurión se somete a Cristo. 9, la palabra de sanidad sometida a Jesús. Y 10, la muerte sometida a la palabra de fe. ¿Te das cuenta que 10 veces está implícito un término? Autoridad. Hermenéuticamente, cuando algo se repite tantas veces en un pasaje, es porque tienes que ponerle atención a ese pasaje en ese término y entender que eso que está hablando ese pasaje es vital e importante para tu vida.
Eso es en hermenéutica bíblica, que la hermenéutica es la interpretación de la palabra. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿será importante entender autoridad? ¿Sí o no? Pues sí. Un pasaje tan breve, saturado ¿de qué? De autoridad en diferentes dimensiones. ¿Me explico? Una palabra flota en todo este pasaje: autoridad, pero no como algo opresivo. ¿Tú viste opresión en este pasaje? ¿Tú viste dolor en este pasaje? Salvo la del siervo. Sino como una realidad que permite que todo funcione, y cómo en ese mecanismo la fe fluye para cambiar realidades. La autoridad es un mecanismo que fluye y que genera ¿qué? Cambios. Y cuando tú interrumpes la autoridad, entonces detienes una realidad y un cambio. Por eso cuando llegan a la adolescencia los jóvenes, se vuelve un caos la casa, ¿sí o no? ¿Sabes cuántos papás llegan y están en caos mental porque sus hijos están en adolescencia? Porque de repente ya no los entienden, porque ni ellos se entienden. ¿Y sabes por qué se vuelve una locura el hogar? Porque hay un problema de autoridad. ¿Sabes por qué hay un problema de autoridad cuando el esposo decide ir por unos cigarros y no regresar? O cuando una mujer decide dar pan y tampoco regresa. Porque ahora hay de los dos, ¿no? Hay el que va por cigarros y hay la que va por el pan. Yo no sé dónde pusieron esas panaderías y esas tiendas de cigarros, pero normalmente tardan como 15 años en regresar. No lo sé. Espero no ir nunca a recorrer una de esas, y que ustedes tampoco. Punto número 1. Desde la autoridad se ven las necesidades. Punto número 1, ¿qué? Desde la autoridad se ven las necesidades. Esto es lo que dice el pasaje. A veces suena agresivo llamarnos esclavos o siervos, ¿cierto o no? El apóstol Pablo nos llama esclavos en sus cartas. Y no te gusta, a ti te gusta más cuando dice hijo de Dios o nación santa, ¿a poco no? ¿Qué prefieres, que te digan esclavo de Cristo o pueblo adquirido por Dios, nación santa, poderoso? Pues, lo segundo, ¿no? No te gusta ser llamado esclavo. Nos gusta más llamarnos así, pero en pasajes como este, quiero que pongan atención, en pasajes como este que vimos, es un privilegio ser llamado siervo o esclavo. Es un hombre de autoridad el que ve que su esclavo, alguien que en ese contexto no es más valioso que una carreta o que una pala, que es una cosa para esa cultura, que es alguien inferior desde una perspectiva social romana, ve una necesidad en su esclavo. ¿Sabes qué era un esclavo en ese contexto? Una cosa. Si no te sirve una cosa, ¿qué haces? Compras otra, ¿sí o no? Si no funciona, ¿qué haces? La tiras y compras otra. Y si no quiere funcionar y no sabes manejar las herramientas, ¿qué haces? Pues las destruyes hasta que funcione, ¿verdad? Eso era un esclavo. Eso significaba ser esclavo. Y un centurión era un hombre de mucha autoridad y mucho respeto, pero vio una necesidad ¿en quién? En un esclavo, en su siervo. Eso no va con la cultura romana. Por eso es que ser esclavo en ese contexto era un privilegio para él, ahí en ese término. Ese centurión, por una extraña razón, ve en su siervo una persona. Él no ve una cosa, ¿qué ve? Una persona que sufre, alguien que necesita, alguien que es valioso, alguien que tiene recursos limitados, y si él no lo ayuda, ¿qué va a pasar con ese esclavo? Va a morir. Ve una necesidad, como nos decía hace rato Anita, vio a una persona ahí y lo vio en una necesidad. ¿Me explico? Ahora, quiero que te imagines qué pasa cuando el Padre, nuestro Dios,
que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, ese Dios, Señor poderoso, Rey de Reyes, Elohim, Adonai, el Creador, nos ve en una necesidad. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Qué crees que va a hacer? Si ve la necesidad en nosotros, ¿nos va a cambiar por otro? ¿Qué va a hacer? ¿Va a preocuparse? ¿O va a ocuparse más bien? Porque es Dios, Él no se preocupa. Quiero que me pongas atención en esto, hermano. Una autoridad tiene la capacidad de ver la necesidad porque tiene una perspectiva muy distinta al que está bajo autoridad. ¿Sí me explico? Ve diferente las cosas. Que lo resuelva o no lo resuelva es otra cosa, pero es una realidad que nos cuesta entender. Si no me crees, ve a Génesis 1, 2 y 3 hasta que lo entiendas. Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿No me crees? Ve Génesis 1, 2 y 3 y te vas a dar cuenta cómo una autoridad es capaz de ver la necesidad y los demás no. De una perspectiva completamente diferente. Te lo voy a poner en un ejemplo. Otra vez volvemos con los niños. Hoy traigo buena vibra con los niños. Tu hijo tiene ganas de un dulce. Qué raro, ¿verdad? Tú tienes la capacidad financiera de gastar 5,000 pesos en tu tarjeta y no te va a afectar. Entonces lo llevas a esos lugares de magia y diversión donde hay todo tipo de dulces. ¿Ya te lo imaginaste? ¡Wow! Que hasta tú de grande te emocionas. Y entonces llegas con tu hijo y le das la tarjeta y le dices: mi hijo, gástese 5,000 pesos en todo lo que quiera. Te voy a decir algo. Tal vez tu hijo ni siquiera dimensiona cuántos son 5,000 pesos y agarra una cerbatana, ¿no? Y agarra el dulce más de a 20 pesos y le sobran 4,980 pesos, ¿no? Y ya no quiere más. Tal vez si se empieza a comprar todo. Y tú tampoco dimensionas lo que vas a tener que gastar en dentista y en doctor después de que tu hijo haya gastado 5,000 pesos. ¿Sí me explico? ¿Por qué nadie le da en su sano juicio su tarjeta de crédito a un niño de 3 años en una dulcería y le dice: cómprate 5,000 o 10,000 pesos en dulces? Porque sabes que no está bien, ¿sí o no? Porque tú ves lo que no ve el niño. Ok, si es adolescente, no lo llevas a la tienda de Audi y le digas: escoge el carro que quieres, mijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que no tiene la madurez para eso, ¿sí o no? ¿Me entendiste el primer punto? Desde la autoridad se ven las necesidades. Dios es autoridad, Dios ve tu necesidad, ¿sí o no? Es que Dios no me entiende. ¿En serio? ¿Dios no te entiende? ¿O no estamos entendiendo? Punto número 2. Desde la autoridad fluyen los recursos. ¿Desde la autoridad qué fluyen? Los recursos. Así como el Padre ve la necesidad, tiene las ayudas y recursos para atenderlo, hermanos. Aquí está el centurión con el siervo y él tiene los contactos, la autoridad y la capacidad de resolver lo que le está pasando al esclavo, ¿sí o no?
El centurión escuchó de la unción de un hombre, Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo un centurión escuchó de un Jesús? Jesús estaba entre las masas, entre el pueblo, entre el vulgo. ¿Cómo un centurión escucha de Jesús? Te voy a decir por qué. Porque una persona con autoridad, un centurión, debía saber lo que estaba moviéndose en su jurisdicción. Y él sabía qué estaba pasando en el pueblo. Porque si no lo sabía, le iba a costar muy caro. Porque si se levantaba una rebelión, al que mataban primero era el centurión. El centurión sabía de la necesidad espiritual de los judíos, hermanos, lo sabía. Él sabía que estaban nerviosos porque ya no tenían templo, pero también sabía que eran muchos en comparación con el ejército y que no puedes tener un pueblo que se esté rebelando, porque de por sí existían unos que eran los celotes, que eran los revoltosos del pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una sinagoga, porque empatizó con ellos y ellos eran clave para mantener la paz. Él sabía que desde su autoridad podría generar un puente donde aprenderían de ese, donde él aprendería de ese Dios que se hablaba, que había abierto el Mar Rojo. Porque ¿sabes qué entendió el centurión? Estos cuates están bien clavados con esta religión y creen en un Dios. ¿Quién es ese Dios? Y cuando escuchaba decía, ese Dios abrió el Mar Rojo. ¿Y tú qué pensarías de un Dios que abrió un mar? Y luego tú estabas lleno de dioses en muchos, porque eras un conquistador y habías visto cientos de dioses paganos, pero había uno que había abierto el Mar Rojo. ¿Te conviene estar con el Dios que abre el Mar Rojo, sí o no? Pues claro que sí. Una persona que tiene autoridad sabe qué le conviene y qué no le conviene, y con quién le conviene estar y con quién no le conviene estar. Y él dijo, me conviene estar con estos porque capaz que sí existe este Dios. Necesito conocer. Y entonces empatiza con el pueblo. El centurión podía ver que este pueblo tenía muchos principios valiosos que no tenía el pueblo romano. Uno de esos principios fue que aprendió a estimar a un esclavo. ¿Eso estaba en la cultura romana? No. Si tú ves documentales, si tú lees libros sobre la cultura romana y lo que es un esclavo, era algo grotesco. Pero el judío había entendido más de la humanidad, no porque fuera judío, sino porque Dios estaba con ellos. Y tenían principios que marcaban un cambio. Y él dijo, yo necesito aprender de esto. Pero sobre todo, de este pueblo, de en medio de este pueblo, de allí de donde está el vulgo, ¿sabes qué estaba viendo el centurión? Que estaban dándose respuestas al dolor, que se estaban dando respuestas a la muerte, a la desesperanza, a la enfermedad y a la esclavitud espiritual. Y entonces dijo, están saliendo demonios, está sanando gente, la gente está cambiando, está habiendo menos rebeldes, está habiendo sanidades. La gente empieza a sonreír y es esclava. Algo está pasando, ¿cierto o no? ¿Me va siguiendo? Ahora, fíjate lo maravilloso que es Dios, hermano. Ahora, aquel esclavo que tal vez ni siquiera sabía que existía un tal Jesús, ¿qué probabilidad hay que el esclavo supiera de Jesús? No hay probabilidad, no salen, ¿me explico? No tenía probabilidad que existía Jesús. Estaba a punto de experimentar la unción de Jesús. ¿Cómo iba a experimentar la unción de Jesús? Su poder, su toque. Porque estaba fluyendo desde la autoridad del recurso de sanidad en el esclavo.
¿Sí me explico? Te lo voy a poner más en términos coloquiales y de iglesia, para que veas. ¿Y yo dónde juego? Ya me cansé del esclavo y del coronel y del centurión, ¿y yo dónde juego aquí? Mateo 28, 18 y 19. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19, por favor. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y ¿en dónde? Y en la tierra. ¿Qué se me ha dado? Dice Jesús. Toda autoridad. Tengo toda la autoridad. Aquí soy el que mando. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice el 19? 1, 2, 3, todos. ¿Dónde viene la libertad de la gente que está allá afuera? ¿De dónde viene? De la autoridad de quién? De Jesús. Pero ¿quién la ejecuta? ¿Quién es el recurso? Nosotros. ¿Ya me entendiste la autoridad? ¿Ya me entendiste el recurso que Dios da bajo la autoridad? Cuando tú no crees y no estás sometido a la autoridad de Dios, ¿qué va a fluir al mundo? Nada. Nada. Tus buenas vibras. Y si eres malvibroso, ¿qué va a pasar? Pues malas vibras, ¿va? Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Este no es un pasaje, lo dice Cristo, pero este es un pasaje de iglesia. Lucas capítulo 4, versículo 16, 19 dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Estamos hablando de Cristo. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar, ¿qué? Buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a ¿quiénes? A los ciegos, a poner en libertad a ¿quiénes? A los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Dile el 20, por favor, dale al 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Había llegado el tiempo de la libertad a la iglesia. ¿Y sabes cómo llegó? Por la unción del Hijo dado a la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vuélvelo a poner, por favor, es el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, ponte de pie, por favor. Vamos a leerlo. Como si fuera tuyo de tuyo. ¿Sale? Es tu pasaje, es tu vida y eres tú. ¿Ok? Esta es tu realidad. ¿Desde dónde? Desde su autoridad. Eres el recurso para este mundo. ¿Sí o no? Entonces lo vamos a leer bien entonados y todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Espíritu. Amén. Toma asiento, por favor. Hermanos, se nos ha dado autoridad para ver la necesidad y tener recursos para atenderla. ¿Sí o no?
Pero, siempre hay un pero. Hasta en los buenos libros hay un pero, ¿a poco no? Y ella se enamoró, y él se enamoró, pero la bruja, ¿no? Pero era un ogro. Pero es la puerta negra, iba a decir. Los que sepan de esas canciones sabrán a qué me refiero. Los que no, como siempre, tendrán el recurso del Google. Ahora chat GPT o JPT. Necesitamos reconocer autoridad, hermanos. Punto 3, necesitamos reconocer autoridad. Porque si no vemos necesidad, podemos tener los recursos, pero si no reconocemos autoridad, pues no fluye, ¿me explico? Es algo muy sencillo, pero muy difícil de entender. Mira, el junior, aquí nadie es junior, el junior no va a poder usar la tarjeta de su papi para comprarse el viaje a Las Vegas si su papi está enojado con él, ¿sí o no? Entonces el junior 15 días antes hace una labor de reconocimiento con su papi, ¿no? 15 días antes estudia mucho, llega temprano, no se pelea con su hermana, no da problemas, hasta de repente enfermizamente lava los trastes. ¿Sí o no? Hasta por puro instinto, hasta por pura lógica es lo que va a hacer el junior, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar cuando llega con papi y le dice, papi, tengo ganas de ir a Las Vegas? Hijo, fuiste hace un año. Sí, pero es que no lo disfruté tanto como en este momento. Y siento que tengo que ir con mi amigo porque está medio deprimido. ¿A poco no? Sí, hijo, sí, está bien deprimido. Te voy a platicar, papi. Y empieza a platicarle, ¿no? Claro, el 80% de lo que dice no es cierto. Y ni está deprimido su amigo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque entiende que si papi no suelta la tarjeta, no hay Las Vegas. ¿Sí o no? Está muy complicado de entender eso, ¿verdad que no? Esta es la cereza del pastel, el clímax de todo esto. Y está en los últimos versículos, hermanos. El centurión sabe perfectamente lo que es tener autoridad y vivirla de forma práctica. Él sabe exactamente qué es ser autoridad, qué tener autoridad y cómo se da la autoridad. Y entonces se hace algo impensable. Se humilla ante la unción de Cristo. Un centurión humillándose ante un carpintero judío. ¿Neta? Ahí dice, neta que sí. Nada más porque no lo leyeron los romanos, sino si se lo crucifican. El centurión se considera indigno y asume que la obediencia hacia el Señor y el sometimiento de la creación ante la voz de Dios resolverá todo el asunto de su siervo. Ni siquiera era para él, era para quién, para su esclavo. ¿Te das cuenta el nivel de revelación del centurión? No era para él, era para un esclavo que valía menos que todavía al que le pedía el favor. El esclavo era la base de la pirámide. Y entonces este centurión se humilla ante la unción de Cristo, un hombre cualquiera que no tenía el mismo valor que él socialmente. ¿Sabes por qué dice nunca he visto tanta fe? Porque dice sometió su vida a Dios. El centurión en ese acto que hizo, sometió su vida ¿a quién? A Dios. Se sometió a Cristo y su poder. ¿Y sabes qué fue lo único que hizo? Obedeció.
Qué término tan complicado para nosotros, obedecer. El problema con nosotros es que nos gusta tener el control, ¿sí o no? Pero si somos capaces de dejar que Cristo accione en autoridad en nosotros, eso se llama fe según la necesidad de Cristo. Es decir, hermano, quita ya el control, entrega el control del PlayStation, del Xbox, de lo que traigas, o del audio, de lo que quieras tener, o del Lamborghini, o de lo que tengas en tus manos. Quita las manos del control y entrégasela al Espíritu Santo. Eso va a demostrar que humillación, obediencia y fe. ¿Me sigues? Cristo le dijo del centurión: este hombre tiene fe en quién soy y lo que puedo hacer, aún más fe que los judíos. Me cree y cree en lo que puedo hacer. Entonces simplemente Jesús, ¿qué? Lo hizo. ¿Sabes qué necesitó del centurión? Fe y obediencia. Creer que él podía cambiar su vida en su siervo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿O crees más en la enfermedad, en el sistema, en las cosas que se mueven a tu alrededor, en el poder gubernamental, en la gente? ¿En qué crees? ¿En Cristo? ¿En su autoridad fluyendo a través de tu vida? ¿Sabes por qué va a cambiar este mundo? Cuando terminó esa plática me quedé desesperanzado, pero después, a través de algunas pláticas y algunas cosas que Dios hablaba a través de varios hermanos, decía: tenemos la unción del Santo y las cosas van a cambiar, porque tenemos la autoridad del Hijo de Dios sobre nuestros hombros. Pero necesitamos creerlo, hermanos. La autoridad o el señorío de Cristo no es un yugo pesado. No, un yugo es eso que se le ponen a los animales y que les pesa para que sean guiados, sino la unción que rompe el yugo. Es esa unción, es ese aceite que rompe el yugo, y un caminar tras sus pisadas. No necesito un yugo para caminar tras de Cristo. Necesito solo ver las pisadas de mi maestro y caminar atrás de sus pisadas. Y entender que Él es el centurión, que Él ha visto un esclavo, que ha tenido compasión de ese esclavo, y que Cristo me ha dado su unción para que yo resuelva. ¿Sí me entendiste? Tú resuelves desde su autoridad. Eso es autoridad. La autoridad tiene una razón de ser. Por eso Pablo escribe que oremos por las autoridades. Por eso lo escribe, porque tiene una razón de ser, y quieras o no quieras, hay autoridad. Pero tenemos que orar para que esa autoridad sea la autoridad correcta. ¿Sí? Por eso Génesis inicia con autoridad. Por eso Apocalipsis termina con un rey. Porque es importante. Porque hay un rey gobernando. Porque hay un Cristo reinando, hermanos. Ayer veía en la clase un pasaje que surgió sin que lo buscáramos, ¿verdad? Y decía: el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y cuando leíamos este pasaje, yo apostaba que el poder del Señor era el dunamis de Dios,
¿Y sabes cuál es el término que ocupa en poder? Mano. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sabes qué simboliza la mano? Autoridad. Por eso en Efesios 4:11 algunos llaman que es la poderosa mano de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que esa es la autoridad. Y por eso dice, no te encuentre Dios peleando con la mano de Dios. Pero a lo que me refiero es, la mano de Dios tiene poder para transformar realidades. Ese es el poder de Dios. Por eso hace rato extendíamos nuestra mano. Por eso nosotros ponemos nuestra mano. Por eso nosotros extendemos, hace rato que estaban dando una clase en adoración, sé que levantamos las manos, ¿sí o no? Porque en las manos hay autoridad. Iglesia, la iglesia tiene autoridad correcta y fluye desde la correcta autoridad de Jesús. Tenemos que tomar esa autoridad. Tenemos que sanar al cautivo y tenemos que amar a quien Él ama. Pero tenemos que cambiar realidades, ¿sí o no? Si tú tienes autoridad en algún ámbito de tu vida, en lo que sea, ponte de pie, por favor. Estás poniéndote de pie porque tú dices, yo tengo autoridad desde algún ámbito. Incluso yo te diría, en lo natural muchos tenemos autoridad, pero quiero decirte algo. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes autoridad para someter demonios, ¿sí o no? Tú tienes autoridad para someter serpientes y escorpiones. Tú tienes autoridad para conquistar y someter el reino, ¿sí o no? Si eres un esclavo de Cristo, si eres un hijo de Dios, ahora ponte de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Escúchame. Este es un tiempo en que el mundo necesita autoridad, correcta autoridad. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.